Hola, en el tutorial de hoy seguiremos viendo los nodos para hacer tracking. En concreto veremos el Planar Tracker o rastreador de planos. En anteriores tutoriales ya vimos el nodo Tracker y hoy vamos a ver el nodo Planar Tracker. Este tutorial lo dividiré en dos partes, que subiré en poco espacio de tiempo, porque si no sería muy largo. Te recomiendo que veas las dos partes porque aprenderás un montón y verás utilidades muy interesantes. Pero si solo te interesan los ejemplos, puedes ir a ver la segunda parte de este tutorial de Planar Tracker o rastreador de planos. Aunque por mi parte te recomiendo que veas el vídeo entero, porque es un vídeo muy completo y es muy posible que te aporte nuevos conocimientos. Un ejemplo de cuándo podemos utilizar el Planar Tracker es cuando queremos cambiar la información que aparece en un cartel y en el que se mueve la cámara, y está cambiando su perspectiva de manera continua. O por ejemplo, si deseamos hacer un seguimiento de una pantalla con un croma para sustituir una imagen. Por supuesto, es algo similar a lo que se podría hacer con el nodo Tracker y utilizar el Corner Position. Pero como veremos ahora, el nodo Planar Tracker o rastreador de planos nos ofrece unas ventajas adicionales. Vamos a ver las diferencias. Quizás la mayor diferencia entre el Corner Positioning en el nodo Tracker y el Planar Tracker es el número de puntos de seguimiento usados. Para hacer el seguimiento de una superficie, como por ejemplo un cartel, en el nodo Tracker podemos hacerlo con el Corner Positioning usando 4 seguimientos de patrones. En este caso el número de puntos que se seguirán es de 4 puntos. Mientras que si usamos el Planar Tracker se seguirán los puntos del área seleccionada. Esto es especialmente útil si tenemos objetos que nos tapen algunos de los puntos, las referencias no sean claras por la distorsión de la perspectiva, o por ejemplo, como en el caso que vemos a continuación de esta furgoneta, parte de la superficie se nos sale fuera de la imagen. Como comentaba, esto es muy útil porque nos permite realizar el seguimiento de los planos de una manera más sencilla. Y esto es algo que podemos aprovechar en muchas situaciones. Pero ahora vamos a ver los detalles del nodo en profundidad y luego veremos las distintas opciones que tenemos en el inspector. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el nodo Tracker. Lo primero es ver el nodo. El nodo tiene 4 entradas y una salida. Vamos a ver las entradas en detalle. Background, la entrada naranja, background acepta imágenes 2D con la superficie plana a la que hay que hacer el seguimiento. Corner Pin 1, la entrada verde, Corner Pin acepta imágenes 2D para superponer sobre el background. Además puede haber varios Corner Pin. Corner Pin 1, Corner Pin 2, etcétera, etcétera. Máscara de oclusión. La entrada blanca de máscara de oclusión nos sirve para enmascarar regiones a las que no es necesario realizar el seguimiento. En esta entrada, los lugares donde la máscara es blanca no se realizará el seguimiento. Esto, por ejemplo, es útil si, por ejemplo, tenemos una persona o un objeto pasando por delante de nuestro plano, o deseamos ignorarlo. Máscara de efecto. La entrada azul nos permite utilizar una máscara que limitará la salida del Planar Tracker a ciertas áreas. Podemos ver que las entradas son fáciles de entender. Además, si las conocemos y sabemos cuáles son su función, pueden evitarnos ciertos problemas. Por ejemplo, podemos utilizar fácilmente un Garbage Mate para evitar que un objeto nos interfiera en el seguimiento. Pero además también es interesante conocer unos datos adicionales sobre lo que guarda el nodo Planar Tracker o rastreador de planos. La verdad, no son muchos los aspectos a tener en cuenta, pero nos viene bien conocerlos de cara a ser más eficientes en el uso del nodo Planar Tracker. El principal aspecto que debemos saber es que el nodo Planar Tracker no guarda los puntos temporales de seguimiento, como por ejemplo sí que lo hace el nodo Camera Tracker. Debido a esto, los rastreadores de puntos ya no aparecen en el visor cuando se guarda y vuelve a cargar una composición que contiene un nodo Planar Tracker. Es posible que el seguimiento no se reanude después de que se haya guardado y vuelto a cargar una composición que contenga un nodo Planar Tracker. En particular, esto también se aplica a los guardados automáticos. Por esta razón, es bueno completar todo el seguimiento de plano en una sesión. El tamaño de los archivos de composición se mantiene razonable. En algunas situaciones, un Planar Tracker puede producir cientos de megabytes de los datos de seguimiento temporales. Pero de esta manera, guardar y cargar composiciones es más rápido e interactivo. Este sería un flujo de trabajo típico del Planar Tracker. Aquí os dejo los pasos que describen el posible flujo de trabajo con el Planar Tracker. Para no alargarnos demasiado, si queréis podéis verlos en detalle parando el vídeo.
Estos aspectos son importantes porque nos permiten evitarnos situaciones desagradables. Fácilmente podemos encontrarnos que si no hemos sido capaces de realizar todo el seguimiento en una sola sesión, es posible que tengamos que repetir algunos pasos muy concretos de manera parcial. Pero ahora vamos a ver las distintas opciones que tenemos en el inspector para el nodo Planar Tracker o rastreador de planos. Vamos a verlas. La primera pestaña que tenemos es la pestaña Controls. Esta pestaña nos sirve para establecer cómo será usado el Planar Tracker, establecer el frame de referencia e iniciar el seguimiento. El primer desplegable con el que nos encontramos es Operation Mode, o modo de operación, que nos permite seleccionar el propósito del Planar Tracker. El nodo Planar Tracker tiene 4 modos de operación. Track se usa para aislar una superficie plana y realizar su seguimiento a lo largo de un intervalo. Una vez se ha realizado el seguimiento, podemos usar esta información para hacer Match Move de varias maneras. Steady. Después de analizar una superficie plana, este modo elimina todo el movimiento y distorsiones de la superficie plana. Generalmente se usa para aplicar algún tipo de rotoscopía, clonado, etc., de manera previa a restablecer el movimiento a la superficie plana. Corner Pin. Después de analizar la superficie plana, este modo calcula y aplica una distorsión de perspectiva a la imagen del foreground. La imagen que conectamos a la entrada foreground del nodo Planar Tracker se aplica sobre el clip al que se ha hecho el seguimiento. Estabilice o estabilizar. Después de analizar la superficie plana, este modo permite suavizar el posicionamiento, la rotación y la escala del clip a lo largo del tiempo. Esto nos permite eliminar pequeñas vibraciones indeseadas en el plano, mientras mantenemos el movimiento deseado de la cámara inicialmente. Son bastantes las posibilidades que tenemos, pero hemos de tener en cuenta que los 3 últimos modos utilizan los datos de seguimiento del modo Track, por lo que siempre hemos de empezar utilizando el modo Track y a partir de ahí seguiremos según lo necesitemos, tal y como hemos visto para el flujo del trabajo para el nodo Planar Tracker o rastreador de planos. Y también veremos los distintos flujos de trabajo para los distintos modos. Pero ahora vamos a seguir viendo las distintas opciones en el inspector. La siguiente opción que tenemos es Reference Time. Esta opción determina el frame desde el que iniciaremos el seguimiento y que será tomado como referencia. Si queremos cambiar el frame, hemos de tener en cuenta que destruiremos toda la información de tracking persistente, por lo que debemos seleccionar de manera cuidadosa el frame de referencia para tener la mejor calidad de seguimiento. Para seleccionar el frame de referencia, simplemente movemos el cabezal hasta el frame y hacemos clic en Set para seleccionar ese frame. La siguiente opción que tenemos es Pattern Polygon. Con esta opción dibujamos un polígono en el visor. Este polígono debería incluir la superficie plana en el clip. Esto es importante porque cuanto menos plana sea la superficie, más pobres serán los resultados del seguimiento. No existen unas normas cerradas en cuanto al polígono a dibujar, pero es bueno tener en cuenta estas recomendaciones. Dibujar un polígono tan grande como sea posible. Que dicho polígono esté dentro del cuadro tanto tiempo como sea posible. Que tenga la menor cantidad posible de objetos que hagan oclusiones por delante de este polígono. Que sea lo más grande posible en el patrón de referencia. Mejor tomar el patrón de referencia el plano cuando lo vemos ocupando muchos píxeles, cerca, que cuando está ocupando pocos, lejos. Que en la medida de lo posible el plano no esté distorsionado cuando dibujamos el polígono. Mejor tomar como frame de referencia una vista perpendicular al plano en vez de una vista oblicua con el plano muy distorsionado. Como podemos ver, tanto tomar un frame de referencia adecuado como dibujar un buen polígono son pasos muy importantes a la hora de conseguir un buen seguimiento. Se trata de 2 aspectos que si no los realizamos de manera adecuada pueden empeorar mucho la calidad de nuestro seguimiento. Por lo que merece la pena dedicar un poco de tiempo a escoger un frame de referencia adecuado y a dibujar un buen polígono. Pero además disponemos también de otros controles que nos ayudarán a definir cómo se realizará el seguimiento. Vamos a verlos. La siguiente opción que tenemos es la opción Tracker. Se trata de un desplegable en el que disponemos 2 opciones que nos permiten seleccionar cómo se van a escoger los puntos que realizarán el seguimiento. Las 2 opciones disponibles son Point. Realiza un seguimiento de los puntos de frame a frame, y aunque la opción se llama Point, el programa al parecer no rastrea puntos, sino que rastrea pequeñas áreas de manera muy similar al nodo Tracker. Se trata de una opción con un comportamiento automatizado. Crea máscaras de oclusión de manera automática internamente, para descartar los objetos que no siguen el movimiento dominante. Los puntos serán verdes o rojos, para mostrar al usuario si el programa los considera en el tracker o no. Y por supuesto, en este modo aún podemos seguir añadiendo máscaras de oclusión.
Hybrid Point Area. Usa el área de seguimiento para hacer el seguimiento de todos los píxeles en el área. En este caso, este modo no dispone de la habilidad de automáticamente rechazar los objetos que no siguen el movimiento dominante, por lo que deberemos añadir todas las máscaras de oclusión de manera manual. Además, por razones de rendimiento, este modo correrá de manera interna el modo Point primero, por lo que aún podemos ver las indicaciones en verde y rojo. No existe un modo de seguimiento ideal, cada modo tiene sus ventajas y sus desventajas. En lo que respecta al esfuerzo del artista, el modo Point creará máscaras de oclusión automáticamente. Sin embargo, necesitarás pasar más tiempo creando máscaras de oclusión de manera manual en el modo híbrido. Precisión. El rastreador híbrido es más preciso y menos propenso a oscilar, temblar y desviarse, ya que rastrea todos los píxeles en el patrón en lugar de algunos puntos de características sobresalientes. Velocidad. El rastreador híbrido es más lento que el rastreador de puntos. En general, se recomienda primero realizar un seguimiento rápido del clip en el modo Point y examinar los resultados. Si los resultados no son lo suficientemente buenos, entonces probamos con el rastreador híbrido. Estas dos opciones nos permiten realizar el seguimiento de una manera prácticamente automática o de una manera más manual. Y si tenemos en cuenta las distintas ventajas y desventajas de cada modo, nos da un amplio abanico de posibilidades para conseguir el mejor seguimiento con el mínimo esfuerzo. Pero vamos a seguir viendo las distintas opciones. La siguiente opción que tenemos es Motion Type. Principalmente se trata de un menú desplegable que nos permite escoger cómo se modelará de manera interna la distorsión de la superficie plana. Tenemos 5 opciones para escoger: Translation, traslación, traslación y rotación, traslación, rotación y escala, toma cuadrados a cuadrados, el escalado es uniforme en X e Y, Affine, incluye traslación, rotación, escala y asimetría, mapea cuadrados a paralelogramos y perspectiva, mapea cuadrados a cuadriláteros genéricos. Cada modelado sucesivo es más genérico e incluye los modelados anteriores. De manera genérica podemos coger la opción perspectiva para un mapeo completo de las distorsiones del plano. Aunque en algunos clips muy complicados simplificar el tipo de mapeo es muy posible que nos ayude a tener un seguimiento más estable. Esto, por ejemplo, puede ocurrir cuando tengamos clips que sean frontales pero que tengan una superficie de traqueo muy pequeña. Pero vamos a seguir viendo las opciones. El siguiente desplegable que tenemos es Output. Básicamente, este desplegable nos permite escoger cuál será la salida del nodo Planar Tracker mientras está en el modo Track. Disponemos de las siguientes opciones. Background nos da en la salida la imagen original sin modificar. Background Preprocessed. El nodo Planar Tracker hace varias operaciones de procesado en la imagen de entrada. Por ejemplo, convertir la imagen a Luma antes de hacer el seguimiento. Esto nos puede ser útil, por ejemplo, para decidir qué canal elegir para realizar el seguimiento. Mask nos da una salida con un patrón en blanco y negro como una máscara. Mask over Background nos ofrece la máscara de patrón sobre el background. Y también en este grupo tenemos el desplegable Track Channel. Básicamente, este desplegable nos permite escoger en qué canal del background se realizará el seguimiento. Nos permite escoger entre los valores rojo, verde, azul y luminancia. Por norma general debemos coger un canal que tenga un alto contraste, muchos detalles que permitan el seguimiento y un bajo ruido. Con esto ya habríamos visto la mayoría de las opciones que tenemos disponibles a la hora de hacer el seguimiento y de afinarlo. Pero todavía nos queda cómo iniciar el seguimiento del tracking o eliminar parte del mismo si lo necesitamos. Para ello disponemos de los controles de tracking. Estos controles, como indicaba, nos permiten iniciar la operación de tracking, pero también nos permiten eliminar parte de los puntos de seguimiento previos si lo necesitamos. Hemos de tener también en cuenta que solo se iniciará el tracking si partimos del frame de referencia o de un frame del que ya tengamos información de tracking. Tenemos varias opciones que se mostrarán el nombre al dejar el puntero del ratón sobre cada botón. Son las siguientes: Track to Start. Rastrea desde el fotograma actual hacia atrás en el tiempo hasta el inicio, según lo determinado por el rango renderizado actual. Step Tracker to Previous Frame. Realiza un seguimiento del fotograma actual al fotograma anterior. Stop Tracking. Detiene cualquier operación de seguimiento en curso. Step Tracker to Next Frame. Realiza un seguimiento del fotograma actual al siguiente fotograma. Track to End. Rastrea desde el fotograma actual hacia adelante en el tiempo hasta el final, según lo determinado por el rango de renderizado actual. Trim to Start. Elimina todos los datos de seguimiento antes del fotograma actual. Delete.
elimina todos los datos de seguimientos en todo momento. Usaremos esto para destruir todos los resultados actuales y comenzar a rastrear desde cero. Trim to end. Elimina todos los datos de seguimiento después del fotograma actual. Esto puede resultar útil si, por ejemplo, para recortar el final de una pista que se ha vuelto imprecisa cuando el patrón comienza a salirse del fotograma. También tenemos el botón Show Splines. Este botón a la derecha del Trim to End abre el editor de splines y muestra las splines asociadas al nodo Planar Tracker. Esto puede resultar útil para eliminar puntos manualmente de las splines o splines que se generan. Y luego tenemos el botón Right Click Here to Track spline. La definición, según el manual de DaVinci Resolve, sería aproximadamente: durante el seguimiento se crea una spline que contiene matrices de 4×4 en cada punto clave. Esto se conoce como Track spline o simplemente Track para abreviar. Estas matrices describen completamente las distorsiones del patrón seguido. La verdad, esta definición a mí en concreto me deja un poco igual que estaba antes de leerla, porque no acabo de entender qué quiere decir. He de reconocer que seguramente necesite dedicarle un poco más de tiempo a este punto del nodo Planar Tracker, sobre todo porque no entiendo lo de la matriz de 4×4 cuando cada punto se sigue viendo en un gráfico de 2 dimensiones. Mi conclusión para esta definición es sencilla, y es que creo que el programa guarda los puntos en una matriz de 4×4, mientras que cuando nos muestra el seguimiento de los puntos en las curvas paramétricas, solo puede hacerlo de manera efectiva en una visualización en 2 dimensiones. Y por último nos queda el botón de crear transformación de plano. La función del botón Create Planar Transform es que después de rastrear el metraje, este botón se puede presionar para crear un nodo Planar Transform en el editor de nodos. Los datos del seguimiento actual están incrustados en el nodo Planar Transform para que pueda replicar las distorsiones planas rastreadas con el nodo Planar Tracker o rastreador de planos. Además, a menos que se esté componiendo un primer plano de fotograma completo que coincida con las mismas dimensiones que el rastreador, es mejor crear una transformación plana y usarla para aplicar el movimiento a ese primer plano. A priori, este Planar Transform puede parecer extraño, pero luego más tarde veremos cómo usarlo, el setup básico del nodo, y en la segunda parte de este tutorial veremos también algunos ejemplos. Pero ahora vamos a seguir viendo los otros modos de operación que tenemos disponibles en el nodo Planar Tracker. El siguiente modo que tenemos disponible en el desplegable modo de operación es Steady Mode. Este modo lo que hace es transformar el background de manera que el área o plano seleccionado se mantenga lo más estático posible. Mientras que el plano se mantiene estático, el resto del background se distorsionará. Si existe algún movimiento en el plano, es porque el Planar Tracker no está siendo capaz de realizar el seguimiento de manera correcta. Uno de los indicadores que tenemos es Steady Time. Esto nos indica el frame en el que el plano queda congelado en el tiempo. Generalmente, lo más común es que este frame coincida con el frame de referencia. Esto, por ejemplo, puede ser interesante si necesitamos hacer una estabilización tomando como frame de referencia un frame distinto al utilizado en el modo Tracker. La siguiente opción que tenemos es Invert Steady Transform. Esta opción de Invert Steady Transform causa los efectos contrarios a los efectos de Steady Transform. Esto es muy útil porque, por ejemplo, podemos usar dos nodos Planar Transform seguidos. El primer nodo estabiliza el plano, mientras que el segundo nodo, con el Invert Steady Transform, devuelve el movimiento al plano. De esta manera podemos situar un nodo entre ambos y aplicar los efectos que necesitemos a un plano estático. Un ejemplo de cómo usarlo sería realizar una roto, eliminar marcas o simplemente pintar algo en el plano. Veremos algunos ejemplos en la segunda parte de este tutorial. Esta opción es muy pero que muy útil, principalmente cuando queremos hacer alguna roto de una superficie plana, pero también será muy útil cuando queramos eliminar las marcas de tracking, por ejemplo, de un croma, ya que básicamente al permanecer estables será mucho más fácil hacer el clonado. Son solo algunos ejemplos, pero en futuros tutoriales veremos más ejemplos. Por último, vamos a ver el desplegable Domain en el modo Steady. El desplegable Clipping Mode nos permite seleccionar qué sucederá con las partes del background que salen fuera del marco. Para esto vamos a activar la vista del dominio de definición. Para ello simplemente nos vamos al visor y pulsamos el botón derecho, Región y Show DOD o Mostrar dominio de definición. De esta manera podemos ver el dominio. Las opciones que tenemos es Dominio, que mantiene las partes fuera de cuadro, y la opción Frame, que elimina las partes fuera del cuadro. Lo más práctico muchas veces es usar Domain o Dominio,
porque nos mantiene todas las partes para, por ejemplo, luego volver a aplicar un Invert Steady Transform. Pero Frame también puede resultar interesante porque alivia la carga de cálculo del programa. Este Clipping Mode, generalmente cuando lo utilicemos con el estabilizar, lo usaremos en el modo dominio, porque es el más interesante. Con esto ya hemos visto el modo Steady, pero vamos a ver ahora el modo Corner Pin. En el modo Corner Pin podemos adjuntar una o más texturas o imágenes y aplicarles la misma distorsión de perspectiva a la superficie. Esto, por ejemplo, nos permite de manera muy fácil incluir texturas, gráficos o imágenes de manera simple. Además, el flujo de trabajo es simple. Este flujo de trabajo es el siguiente. Track. Seleccionamos una superficie plana en la toma a la que deseamos adjuntar una textura o reemplazar la textura. Realizamos un seguimiento de la toma, tal como vimos en Track. Cambiamos el modo de operación a Corner Pin. Cuando se ingresa al modo Corner Pin desde el modo Track, el polígono de patrón se oculta y se muestra un control de Corner Pin en el visor. Conectamos la textura imagen Foreground. En el editor de nodos conectamos la salida del nodo Media In, que contiene la textura, a la entrada del Corner Pin en el nodo Planar Tracker. Ajustar el Corner Pin. Arrastramos las esquinas del Corner Pin en el visor hasta que la textura esté colocada correctamente. A veces la opción Mostrar cuadrícula es útil al colocar la textura. Además, si ayuda a colocarlo con mayor precisión, nos movemos a otros frames y hacemos ajustes en el Corner Pin. Revisar. Reproducimos el metraje y nos aseguramos que la textura se adhiera a la superficie plana. Como podemos ver, el flujo de trabajo es simple. Además, los controles son muy parecidos a los del Corner Pin para el nodo Tracker en Corner Positioning, aunque aquí el seguimiento se realiza por una superficie, no por un grupo de patrones. Y por supuesto, aquí también tenemos un modo Merge. Vamos a verlo. El desplegable Merge controla cómo el foreground se une al background con el seguimiento. Hemos de tener en cuenta que si existen varios foreground, la selección que hagamos en Merge se aplicará a todos ellos. Disponemos de 4 opciones: VG Only, FG Only, FG over VG y VG over FG. Además, debajo del desplegable disponemos un Corner Pin Count, que nos permite añadir entradas de foreground al nodo Planar Tracker. Como podéis ver, añadir distintos foreground es muy fácil. Además, si os habéis fijado, cada vez que añadimos una nueva entrada al Corner Pin, en el inspector se nos muestra un nuevo grupo de opciones para esa entrada. Vamos a verlas. Estas opciones para la entrada Corner Pin nos permiten controlar de manera independiente cada una de las entradas. Tiene opciones bastante comunes y fáciles de entender. Entre estas opciones tenemos las siguientes. Enable controla la visibilidad del Corner Pin en el visor. Show Grid muestra una cuadrícula sobre el Corner Pin. Esto puede resultar útil a la hora de colocar las esquinas. Merge Options controla la fusión de la textura del Corner Pin sobre el fondo. Reference Time Positions, las posiciones de las 4 esquinas en el tiempo de referencia. Si el seguimiento no fue perfecto, estas posiciones se pueden animar para hacer pequeños ajustes. Con esto ya hemos visto las opciones del modo Corner Pin. Y como puedes ver, es un modo muy sencillo. Y por último, vamos a ver el último modo, que es el modo Estabilice o Estabilizar. Este modo se usa para estabilizar las vibraciones de la cámara aplicando un transform que interactúa con el movimiento de la cámara. Además, la estabilización se realiza analizando cada cuadro con los cuadros vecinos y podemos ver las distintas transformaciones de las curvas paramétricas, por lo que podemos ajustarlas. A diferencia del modo Steady, el modo Estabilizar nos suaviza el movimiento, mientras que con el modo Steady congela por completo el movimiento. Hemos de tener en cuenta ciertos factores, al menos según el manual de DaVinci Resolve. El Planar Tracker se estabiliza en función del movimiento del patrón, por lo que es esencial elegir un patrón con cuidado. Si el movimiento del patrón no representa el movimiento de la cámara, puede haber resultados inesperados. Un efecto secundario inevitable del proceso de estabilización es que aparecen bordes transparentes a lo largo de los bordes de la imagen. Estos bordes aparecen porque el estabilizador no tiene información sobre lo que queda fuera del marco, por lo que no puede completar los bits que faltan. El nodo Planar Tracker ofrece la opción de recortar o alejar estos bordes. Al filmar, si se anticipa la necesidad de estabilización de postproducción, a veces puede ser útil filmar con una resolución más alta o un zoom menor. Como puedes observar, los resultados son muy parecidos a estabilizar el background utilizando el nodo Tracker usando el Match Move. Pero aquí la diferencia es que utilizamos una superficie plana para realizar la estabilización.
Además, el flujo de trabajo es mucho más sencillo para este modo. El flujo de trabajo es sencillo. Track, seleccionamos una región aproximadamente plana que represente el movimiento que deseamos estabilizar. Realizamos un seguimiento de la toma en el modo Track como vimos anteriormente. Cambiamos el modo de operación a estabilizar. Hasta que se calcule una estabilización, el Planar Tracker solo generará el metraje de entrada. Ajustamos las opciones de estabilización. Las opciones que se cambian con frecuencia son parámetros para suavizar y radio de suavizado. Calculamos la estabilización. Presionamos el botón para calcular la estabilización y esperamos a que finalice los cálculos de estabilización. Reproducimos la salida del nodo Planar Tracker para ver los efectos de la estabilización. Hemos de tener en cuenta si la estabilización ha introducido bordes transparentes alrededor de los bordes de la imagen. Refinamos, ajustando de nuevo las opciones de estabilización y volvemos a calcular la estabilización tantas veces como lo deseemos. Y de manera opcional manejamos los bordes transparentes. Establecemos el modo de marco en zoom o recortar, según nuestra necesidad. Y luego hacemos clic en el botón zoom automático o recorte automático y reproducimos de nuevo el metraje para observar los efectos. Si hay demasiado zoom o la imagen se ha recortado demasiado, intentamos reducir la cantidad de suavizado. El flujo de trabajo es muy sencillo como has visto, pero al igual que antes vamos a ver las distintas opciones que tenemos en el inspector. Lo primero que nos encontramos es un panel con múltiples checkbox para seleccionar los parámetros a suavizar. Podemos escoger entre los siguientes parámetros: traslación en X, traslación en Y, rotación y escala. Luego disponemos del desplegable Smoothing Window, que nos permite seleccionar cómo los cuadros vecinos influyen en la estabilización. Disponemos de las opciones Box y Gaussiano. Siguientes deslizadores: Smoothing Radius o radio de suavizado, que promedia un número de cuadros vecinos para realizar el suavizado. Cuanto más cuadros usamos, mayor será el suavizado, pero también más bordes transparentes introduciremos por el recorte. Y una vez ajustados estos valores, podemos pulsar el botón para procesar la estabilización. Al hacer clic en este botón se ejecuta el estabilizador, sobreescribiendo los resultados de cualquier estabilización anterior. Tan pronto como finalice la estabilización, la salida del nodo Planar Tracker se actualizará inmediatamente con la estabilización aplicada. Al igual que antes, podemos suavizar la curva en curvas paramétricas. Es una forma sencilla de ajustar el suavizado de los puntos, pero nos queda un último paso tras suavizar, y es que posiblemente necesitemos ajustar el clip para los bordes transparentes que se nos hayan generado. La primera opción que tenemos es Clipping Mode, que nos ofrece las mismas opciones que antes: dominio y cuadro, domain y frame. La siguiente opción que tenemos es de lo más útil, se trata de Frame Mode. Básicamente nos da múltiples posibilidades de cómo gestionar los bordes transparentes. Entre las distintas opciones tenemos las siguientes: Full, no hace nada, deja los bordes transparentes como están. Crop o recortar, recorta los bordes transparentes. Cuando se selecciona esta opción, el tamaño de la imagen de salida del Planar Tracker es más pequeña que la imagen de entrada. No se producen remuestreos de imagen. En este modo crop usamos el botón recorte automático o ajustamos manualmente la ventana de recorte, cambiando los controles de deslizantes, desplazamiento X, desplazamiento Y y escala. Botón de autocrop. Cuando se hace clic en este botón, Planar Tracker examinará todos los marcos y seleccionará la ventana de recorte más grande posible que elimine todos los bordes transparentes. La ventana de recorte calculada siempre estará centrada en el cuadro y alineada con los píxeles. Cuando se hace clic en recorte automático, se actualizan los controles deslizantes de desplazamiento X, Y y escala. Zoom. Aumenta la escala de la imagen hasta que los bordes transparentes se salen del marco. Si elegimos esta opción, se producirá un nuevo muestreo de la imagen. La desventaja de este enfoque es que reduce la calidad, la suaviza ligeramente de la imagen de salida. En el modo Zoom podemos usar el botón Zoom automático o ajustar manualmente la ventana de zoom cambiando los controles deslizantes, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y escala. Autozoom, cuando hacemos clic en este botón, Planar Tracker examinará todos los fotogramas y seleccionará el factor de zoom más pequeño posible que elimine todos los bordes transparentes. La ventana zoom calculada siempre estará centrada en el marco. Cuando se hace clic, Autozoom actualiza los controles deslizantes X, Y, offset y escala. Además, siempre tendríamos la posibilidad de ver las curvas paramétricas para este modo de estabilizado. Y con esto ya hemos visto los modos disponibles, por lo que en el inspector solo nos quedaría por ver la pestaña Options u Opciones. En esta pestaña básicamente tenemos opciones de visualización de los controles de seguimiento. Básicamente nos ayuda a ver cómo se realizan los cálculos en el modo Track principalmente.
En esta pestaña tenemos las siguientes opciones. Darken Image, o Darken Image. Oscurece la imagen en el modo track para ver mejor los controles y las pistas en el visor. El atajo de teclado es Shift más D, que cambia esto. Show Track Markers, o mostrar marcadores de seguimiento. Visualiza los puntos que marcan la ubicación de los rastreadores en el momento actual. Show Trails, visualiza los rastros que siguen la ubicación de los rastreadores. Trail Length, permite cambiar la longitud de los senderos del rastreador. Si el patrón se mueve muy lentamente, aumentar la longitud a veces puede hacer que los senderos sean más fáciles de seguir. Si el patrón se mueve muy rápido, las pistas pueden parecer espaguetis en el visor. Reducir la longitud puede ayudar. Inlier Outlier Colors. Al rastrear, el rastreador analiza el encuadre y detecta cuáles de las numerosas pistas pertenecen al movimiento dominante y cuáles representan un movimiento anómalo e inexplicable. De esta forma predeterminada, las pistas que pertenecen al movimiento dominante son de color verde y se denominan inliers, y las que no pertenecen son de color rojo y se denominan valores outliers. Solo se utilizan las pistas inliers al calcular el seguimiento final. Con esto ya habríamos visto todas las opciones del inspector para el nodo Planar Tracker o rastreador de planos. Al igual que con el nodo Tracker, nos quedaría por ver la pestaña Settings, que es común a muchos nodos. Pero eso ya lo veremos en futuros tutoriales. Pero por último nos queda ver una cosa más, y se trata del nodo Planar Transform. El nodo Planar Transform aplica distorsiones de perspectiva generadas por un nodo Planar Tracker sobre cualquier máscara de entrada o imagen enmascarada. Por ejemplo, este nodo Planar Transform se puede utilizar para reducir la cantidad de tiempo dedicado a objetos rotoscópicos. Aunque este nodo también es de gran utilidad para aplicar clonados o introducir imágenes en la composición. El flujo de trabajo aquí se centra en la noción de que el nodo Planar Tracker se puede usar para rastrear objetos que son solo aproximadamente planos. Después de rastrear un objeto se puede aplicar un nodo Planar Transform para deformar una rotospline o introducir una imagen, haciendo que siga aproximadamente al objeto a lo largo del tiempo. Luego se debe realizar un trabajo de limpieza de nivel fino en la rotospline o en la imagen. Dependiendo de que tan bien el Planar Tracker siguió al objeto, esto puede resultar en ahorros de tiempo significativos en rotoscopía. La clave para utilizar esta técnica es reconocer situaciones en las que el Planar Tracker funcione bien en un objeto que necesita rotoscopía. Un esquema general del flujo de trabajo involucrado es Track. Con el nodo de Planar Tracker seleccionamos un patrón que representa el objeto a hacer la rotoscopía. Realizamos un seguimiento del clip en modo track. Creamos un nodo Planar Transform, presionamos el botón para crear un Planar Transform en el nodo Planar Tracker. Para hacer esto, el nodo Planar Transform recién creado se puede cortar y pegar libremente en otra composición según se desee. Hacemos una rotoscopía del objeto. Nos movemos a cualquier fotograma que haya rastreado el Planar Tracker. Cuando no estemos seguros de si se realizó un seguimiento de un fotograma, buscaremos en el editor de Spline un fotograma clave de seguimiento en el nodo Planar Transform. Conectamos un nodo polígono en el nodo Planar Transform. Mientras visualizamos el nodo Planar Transform, hacemos la rotoscopía del objeto. Y refinar. Revisamos la línea de tiempo para comprobar cómo el polígono sigue al objeto. Ajustaremos la polilínea en los puntos donde sea necesario y es posible agregar nuevos puntos para refinar aún más el polígono si fuese necesario. La configuración básica del nodo podría ser algo similar a esto. Con esto ya podríamos empezar con los ejemplos, por lo que te recomiendo que no te pierdas la segunda parte de este tutorial. Y si quieres recibir la notificación de la segunda parte de este tutorial y de otros vídeos y tutoriales interesantes, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita. Espero que hayas disfrutado este vídeo y que tengas un feliz día.